Retomando el tema, vamos a hablar acerca de la carta a los Gálatas. Vamos a regresar a nuestro estudio, alternamos una enseñanza y regresamos a esta carta. Y bueno, lo primero que quiero hacer es hacer un pequeño, muy pequeño recuento de lo que vimos en el capítulo 1, que yo espero que con lo que te voy a decir puedas poner en contexto la palabra que vamos a ver el día de hoy. Amén. Entonces, en las dos primeras enseñanzas que teníamos de la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo defendía tanto su apostolado, su llamado al apostolado que le había hecho el Señor, como el evangelio que él estaba predicando. Él defendía estas dos cosas. Dios me llamó como apóstol y el evangelio que él me dio fue por revelación divina. Así que no es algo que pudiera haber surgido en un hombre. Y le hacía saber precisamente a las iglesias de Galicia que ese nombramiento como apóstol que él tenía no había sido precisamente por medio de los hombres, sino que Dios mismo, es decir, Jesucristo, se había aparecido en su vida y le había cambiado y le había transformado y le había revelado el evangelio que él estaba predicando. Amén. Amén. Que no existía, también nos enseñó que no existía otro evangelio, sino aquel que le había sido dado a través de Jesucristo. Amén. No hay dos evangelios, iglesia, más que el que predica a un Cristo crucificado, y a través de esa fe que nosotros podemos tener, que es el medio que accede a la gracia de Dios, es que nosotros somos salvos. ¿Ok? Está claro eso, ¿verdad? El mismo Pablo nos demostraba a través de su ejemplo algo muy tremendo y algo muy valioso, que era imposible que algo tan hermoso como el evangelio, tan perfecto, pudiera haber surgido en un hombre como él. Recuerdo lo que decíamos de Pablo, un hombre que, dice la escritura, asolaba la iglesia, perseguía a la iglesia, entraba casa por casa y sacaba hombres y mujeres por parejo, los sacaba de su casa y los encarcelaba. En una parte dice el texto en el capítulo 1 que él mismo había aprobado incluso que mataran cristianos. Imagínense de lo que estamos hablando. Pues él, a través de su testimonio, le escribe a los Gálatas como diciendo: este era yo. Es imposible que algo tan hermoso y tan perfecto como el evangelio que yo les estoy predicando sea algo que haya surgido en un hombre con estas características. Eso nos enseñaba Pablo. Amén. Y luego también nos enseñó que no era posible que lo hubiera recibido de parte de hombres, dado que él en su momento, en el momento de su conversión, cuando el Señor se le aparece camino a Damasco, ¿sí? Él no fue directamente a Jerusalén, dice la escritura, sino fue hasta después de 3 años que él subió a Jerusalén. Dice: no me lo pudo haber enseñado ningún apóstol. Entonces imagínense, esto es lo que está diciendo Pablo. Y él también dice, para finalizar este contexto, que ese evangelio que él predicaba lo había recibido, le había sido revelado a través del mismo Jesucristo, dejándonos en claro algo muy importante. Y con esto cerramos el contexto: que el evangelio, el origen del evangelio, la raíz del evangelio, la fuente del evangelio, no es algo terrenal, hermanos. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener claro. No es el hombre que está parado aquí, o sea, yo, el que te está hablando. Es el Señor a través del evangelio. Y por eso es importante que lo que predicamos los que nos ponemos aquí sea la escritura. Que no agreguemos ni quitemos cosas, sino sea la palabra de Dios, porque es la que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Es la que tiene el poder para transformar nuestros corazones. Dice la escritura, escúchalo bien, que el evangelio es de carácter divino, es celestial. ¿Por qué digo esto? Porque dice que la palabra de Dios es de inspiración divina. La inspiró Dios, es el aliento de Dios inspirado a los hombres a través de varios hombres, para que nosotros los que estamos aquí lo recibamos de esa manera. Así que, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio en la carta a los Gálatas, pero en el capítulo 2. Fueron 2 enseñanzas del capítulo 1, y la enseñanza la he titulado El evangelio que predico. Y no me refiero a mí, sino a Pablo, que es el que está hablándonos en esta carta, que es el que escribió esta carta. El evangelio que predico, el evangelio que predica Pablo. Donde vamos a ver, y nos va a adentrar Pablo en esta realidad que estaba viviendo la iglesia en Galacia. Esa realidad que ellos estaban pasando por estos supuestos hermanos, o como dice la Nueva Traducción Viviente, falsos creyentes, así les dice. Y yo te voy a pedir que abras tu Biblia, Gálatas capítulo 2. Hoy vamos a ver del versículo 1 al 5. Algunas enseñanzas se alargan hasta el versículo 11. A mí me gusta llevar una pausa
porque me gusta adentrarme en las cosas. No tenemos prisa, tenemos todo el tiempo del mundo, bueno, mientras el Señor no venga por segunda vez o nos llame a su presencia para aprender acerca de él. ¿Ya tienes ahí Gálatas 2, del 1 al 5? Amén. Yo te pido que me sigas con tu mirada en la lectura. Y dice lo siguiente: después, dice aquí Pablo, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Aquí vemos una diferencia. Esta era la segunda vez que Pablo subía a Jerusalén, pero ahora iba acompañado por estos hombres. Y dice en el versículo 2: pero subí según una revelación. Vuelve a hablar de revelación y dice: y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo subió a exponer delante de los que tienen cierta reputación, que ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, el evangelio que él estaba predicando. Versículo 3 dice: más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera ¿en quiénes? En vosotros. Amén. Hermanos, hasta la última palabra del evangelio es importante para que éste permaneciera en vosotros. La lucha que Pablo, Bernabé y Timoteo iban a comenzar, porque realmente era una batalla en contra de estos falsos maestros, era no por un motivo personal, no era para ellos sentirse importantes, era para esto que dice aquí, para que la verdad del evangelio permaneciera en ellos. Qué hermoso, iglesia. Es algo con lo que podemos terminar y vamos a terminar, pero me adelanto. Esa es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros ante este regalo inmerecido que hemos recibido de parte de Dios, que es el evangelio de nuestra salvación. Aleluya. Tenemos que luchar por él, iglesia. Amén. Muy bien, no sé si ustedes recuerden que Pablo fue transformado por el Señor, por Jesucristo, de su manera de vivir. Él lo cambió justamente en el camino a Damasco, como lo veíamos la semana pasada o antepasada, perdón, donde por revelación él recibió el evangelio. Y después de eso nos decía el capítulo 1 que viajó a diferentes lugares. No fue directamente a Jerusalén, sino hasta después, dice el texto, de 3 años, ¿sí? Según el capítulo 1 de esta misma carta, que Pablo subió a Jerusalén. Y allí en Jerusalén conoció a un discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan a quién? Chicles, ya me están preocupando, me voy a regresar. Conoció a Pedro en este lugar. Y también se encontró por ahí con el hermano de Jesús. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jesús? Santiago, Jacobo, Santiago, ¿sí? Se encontró ahí. Pero lo importante de todo esto es que con Pedro se hospedó únicamente por 15 días. Y eso es lo que nos decía el texto, para hacernos ver que no era posible que Pedro, que conocía el evangelio de Cristo, le hubiera enseñado lo que él predicaba. Y esto lo deja como testimonio para que entendamos que no había sido posible. Solo subí a Jerusalén después de un tiempo de mi conversión y estuve únicamente 15 días con Pedro. No era posible que él me enseñara el evangelio. Pues déjame decirte que según el texto que acabamos de leer ahorita en el capítulo 2, en el versículo 1, velo por favor ahí en tu Biblia, búscalo. Gálatas 2, versículo 1, mira lo que dice ahí. No fue sino hasta 14 años, ¿sí? Después de que subió la primera vez. Primero tardó 3 años y luego 14 años que Pablo volvió a subir a Jerusalén, iglesia. Y dice el texto en el versículo 2, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. La diferencia es que ahora iba ¿con quién? Con Bernabé. Y también dice, llevando también conmigo a Tito. Pablo por lo general se encontraba rodeado de hermanos. Y entre estos hermanos se encontraban estos dos hombres, Bernabé y Tito. Y no están ahí por obra de la casualidad. Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan. No era nada más vamos a acompañar a Tito porque se les ocurrió. Y por eso es importante que conozcamos un poco acerca de estos hombres, para entender cuál era el propósito de por qué Dios los había puesto en ese tiempo
alrededor de Pablo. Amén. Bernabé era un hombre que, según el libro de los Hechos, iglesia, realmente se llamaba José. Esto pasa mucho en la Biblia, no se preguntan por qué pasa esto. Él se llamaba realmente José, pero los apóstoles le habían puesto el sobrenombre de Bernabé. Bernabé pertenecía a una tribu y era la tribu de Leví, y era un hombre natural de una isla conocida como Chipre, y por lo tanto él no era judío, era gentil. Amén, iglesia. Y quiero que aprendamos un poco acerca de esto, porque vamos a conocer cuál es el propósito de Bernabé y cuál es el propósito de Dios para que estos acompañaran a Pablo. Y para eso tenemos que ir al libro de los Hechos. Abre tu Biblia, no te creas, ve a la pantalla porque está en la Nueva Traducción Viviente, en el archivo, Hechos 4, versículo 36 al 37. Mira lo que dice aquí. Esto nos empieza a revelar mucho de este hombre que acompañaba a Pablo. Y dice lo siguiente, ya lo tenemos ahí, amén. Dice, por ejemplo, había un tal José. ¿Ya te diste cuenta de dónde saqué esto? ¿Verdad? No me lo inventé. ¿Sí? ¿De dónde sacó el hermano que le cambiaron el nombre? Bueno, aquí dice, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de ¿cómo? Bernabé, que significa hijo de ánimo. Ahorita vas a ver por qué es importante esto. En otras Biblias dice hijo de consolación. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Mira lo que dice el versículo 37, y el que tenga oídos oiga, por si gusta. No, aleluya. Dice, vendió un campo, dice, que tenía, y llevó el dinero ¿a quién? ¿Al banco? No, se lo llevó a los apóstoles. Y no se trata esto de la predicación, no se asuste. No le voy a decir que vaya y venda su casa y traiga el dinero aquí al alcohólico. No se asuste, no somos de esos. Pero gloria a Dios, esto nos da una información. Es bueno conocer un poco del tipo de hombres que acompañaban a Pablo. Y Bernabé, como lo llamaban los apóstoles, no siendo judío, escúchenlo bien, había demostrado, había manifestado con su ejemplo de haber vendido esta propiedad, no solo lo que representaba el amor al prójimo o a la causa de Cristo, no, iglesia, sino lo que representaba algo muy importante que más adelante estaremos viendo, era la iglesia primitiva. Lo que representaba el verdadero cristianismo, que nos enseña en el libro de los Hechos, que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Así es, iglesia. Este hombre había vendido su heredad. Es como si usted dijera, yo tengo un terreno y lo vendes y lo das a la causa de Cristo. Eso es lo que estaba haciendo este hombre. No te estoy pidiendo nada, que quede claro, por favor, no me malentiendas. Te estoy diciendo lo que hizo este hombre. No todos somos iguales, ¿verdad? Ni todos tenemos una propiedad. Este hombre la vendió. Qué hermoso, iglesia. ¿Y sabes lo que hizo con el dinero? Lo puso ¿a quién? ¿Al servicio de quién? De los apóstoles. Lo puso al servicio de la causa de Cristo. Es cierto que es una bendición tener hermanos así. Gracias, Emilio. Él no sabía que iba a predicar de esto. Y el Señor llega como Santa Claus. Bueno, te faltó el traje de Santa, pero y traen esto, gloria a Dios. Si no es para que Él se vanaglorie. Pero eso es lo que estaba pasando y es lo que está pasando el día de hoy. Pero es mejor, iglesia, que tener hermanos así. Es mejor ser hermanos así. Y no te estoy hablando que todo se mueve alrededor de algo material. A veces es un consejo. A veces es una palabra de consuelo. Lo que necesitamos. Eso es trabajar para la causa de Cristo. Quizás por esto los apóstoles le habían puesto el sobrenombre de Bernabé, que significa, como dijimos, hijo de ¿qué? De ánimo, hijo de consolación, porque seguramente el apoyo, en este caso financiero, que Él les había dado a los apóstoles, lo había puesto al servicio de ellos, era de alivio para las necesidades que ellos tenían, iglesia. Qué hermoso, y por eso es importante. Este hombre era el que estaba acompañando a Pablo. Y yo quiero que vean la pantalla, porque esta parte que sigue es todavía más importante, porque aquí podemos ver el propósito de por qué Dios puso a Bernabé al lado de Pablo. Mire el libro de los Hechos en la pantalla, por favor, 9 del 26 al 29, Nueva Traducción Viviente. Fíjate bien, aquí descubrimos el propósito de Dios a través de la vida de Bernabé. Y dice, cuando Saulo, que es Pablo, llegó a Jerusalén, trató de ¿qué? De reunirse con los creyentes. ¿Y qué pasó? Dice, pero todos que tenían
Miedo. Le tenían miedo. Dice, no creían que de verdad se había convertido en un creyente. Y en iglesia, esto era normal. Conociendo la vida de Pablo, como lo vimos, ¿quién le creería que había sido transformado y que ahora ya no los iba a encarcelar, que ahora ya no los iba a asolar y a perseguir? Imagínate, él se presenta con los creyentes y todos tenían esta duda. Pero entonces aparece un hombre que en Gálatas se llama Bernabé, y que aquí también es el mismo, pero en el libro de los Hechos, y nos libera y nos trae esa revelación de por qué estaba ahí con él. Y dice, entonces, ¿quién? Bernabé, dice, ahí ve el texto en el 27. Bernabé, el que lo acompañaba a Jerusalén, dice aquí, después de 14 años, se lo llevó a los apóstoles, dice, y les contó cómo Saulo, escuchen lo que está haciendo Bernabé, este era el propósito por el cual estaba con Pablo, había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. ¿Qué está haciendo Bernabé? Dando un buen testimonio de Pablo, diciéndole a los creyentes, a los apóstoles, a los líderes de la iglesia, este hombre realmente ha sido cambiado, este hombre realmente ha sido transformado. Dice y sigue diciendo adelante, también les dijo que en Damasco, wow, hermoso, Saulo, dice, había predicado con valentía en el nombre de ¿quién? De Jesús. Era lo mismo que hacían los apóstoles, y hoy le está diciendo, él está haciendo lo mismo que ustedes, amén. Así que Saulo, escúchalo, se quedó con los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Fue recibido por ellos. Fue aceptado. Creyeron realmente su transformación. Y mire, y dice, y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Versículo 29 dice, debatió incluso con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos, ¿qué hicieron? Trataron de matarlo. Ese era el riesgo, iglesia, de antes cuando se compartía el evangelio de Cristo. Imagínate. Hoy nosotros con cualquier cosita nos asustamos. Estos hombres arriesgaban su vida. Este era Bernabé, un hombre instrumento de Dios, un hombre utilizado por Dios, que conocía tanto el presente como el pasado de Pablo, y que ahora estaba siendo utilizado como un mediador, como un enlace entre los apóstoles y Pablo, diciendo, este hombre realmente ha sido transformado, denle la oportunidad, escúchenlo. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Ahora sí, regresa tu libro a Gálatas capítulo 2, versículo 2. Esto es para que tú conozcas. ¿Y qué dice Gálatas 2? Dice, pero subí según una revelación. Dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían ¿qué? Cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Ya vemos pues que Bernabé abrió este camino para que pudiera Pablo exponer lo que él estaba predicando, pero no confiaban en él, le tenían miedo. Y bueno, ahora ya está ahí y dice, voy a exponer en privado. ¿Por qué lo hace en privado? Porque no quiere que se enteren los demás. No, porque él era un hombre prudente. Y lo primero que dijo, voy a hablar con los líderes de la iglesia para ver si lo que estoy predicando está mal o es correcto. Yo quiero hacer eso. Y entonces dice aquí que se los expuso. Definitivamente, como te digo, Bernabé había sido puesto con Pablo por un propósito en especial, para que lo acompañara a Jerusalén y creyeran que él ya no era el mismo que antes. Amén, iglesia. Gloria a Dios, ¿o no? Ahí él expondría, como dice el texto, a los que tenían cierta reputación, el evangelio que él estaba predicando a los gentiles. ¿Recuerdas cuál era el problema con los falsos maestros? Estaban predicando evangelios diferentes. Y dice Pablo, solo hay uno. Y solo hay uno, y ese es el que yo predico. Él dice, yo, este es el bueno. Lo que están diciendo ellos no es lo correcto. Parafraseando estas palabras de Pablo, entendemos que fue pues, lo que decía el capítulo 2, por revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que él subió por impulso de Dios. La traducción del lenguaje actual no iba en sus fuerzas, no iba por su causa, iba en las fuerzas de Dios, iba por causa de Cristo, iba por causa del evangelio que él sube. En la traducción del lenguaje actual dice, Dios me hizo ver que yo debía, dice, ir a Jerusalén, como una orden. Yo debía ir a Jerusalén. Esto tenía que aclararse. Yo tenía que defender el evangelio que yo estaba predicando, que es el que Cristo me había revelado. No era un evangelio de hombres, era el que Cristo me había revelado. Y es que es por eso que Pablo sube a Jerusalén, precisamente a presentar delante de las autoridades, de los
apóstoles, escúchelo bien, delante de los ancianos, de los dirigentes de la iglesia, el evangelio que él estaba predicando. Dentro de esto que dice la Biblia de cierta reputación, se encontraba un hombre que más adelante vamos a ver, que ya conocía y que conocen ustedes, ya era uno de los apóstoles de Jesús. Era Pedro. Pablo se iba a presentar delante de Pedro. Dentro de esto, la próxima enseñanza que vamos a tener nos habla acerca de quienes estaban ahí. Otro de ellos era Juan, el discípulo amado. Estaba Santiago, que aunque no era de los 12 del pastor, que aunque no era de los 12 de Cristo, ¿sí? Era un líder reconocido en la iglesia. Que después de aceptar a Cristo, después de aceptar quién era Jesús, él también fue movido a servir dentro de la iglesia. Y fue un hombre muy importante también en esto. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo sube delante de los dirigentes como diciendo: aquí estoy. Esto es lo que yo estoy compartiendo. Vengo delante de ustedes porque ustedes son los que lo saben. Díganme ustedes si lo que yo estoy predicando en base a su conocimiento está fuera de lo que está bien, está fuera de lo que ustedes comparten. Díganme si estoy mal. Yo eso es lo que les estoy predicando a los gentiles. Ahora recordemos que Pablo, iglesia, aunque había sido nombrado apóstol por el mismo Jesucristo, él no formaba parte de los 12. Él no era uno más de los 12. Podemos decir que Pablo se cosía aparte. Su ministerio era aparte, predicaba lo mismo, no era de los 12 y había sido por Dios, pero también servía a Cristo. Y es por eso que él va y se presenta delante de los líderes de la iglesia, en este caso los apóstoles que estaban ahí, porque no era de los 12. Esto también nos hace ver que no estaban de acuerdo, digámoslo así. Y va y se presenta: díganme ustedes pues, ¿qué es lo que ustedes están predicando? Yo estoy predicando eso. Díganme si estoy mal. Amén, iglesia. Pues en esta ocasión lo acompañaba no solamente Bernabé, sino Tito. Y yo quiero que veas tú cuál era el propósito de Tito. Es muy importante estos dos hombres en la vida de Pablo. Y en este momento de la historia que cambió también y ahorita se los voy a decir, fue muy importante este momento, iglesia, más de lo que pareciera. Y Tito, iglesia, era un hombre que acompañaba a Pablo, y Pablo le decía que era hermano y discípulo en la fe. Así se dirigía a él. En Tito capítulo 1 versículo 4 dice: verdadero hijo en la fe. Estamos hablando de dos hombres que compartían el mismo sentir, que compartían el mismo evangelio, Bernabé y Tito, que el que compartía Pablo. En la segunda carta a los Corintios, Pablo lo llama a él hermano mío. Además de que, ¿saben quién era Tito? Tito era el hombre encargado de reunir, ¿sí?, lo que venían a hacer las ofrendas que se juntaban en la iglesia de Corinto para llevarlas a Jerusalén, iglesia, para apoyar a los pobres en Jerusalén. Era un hombre de confianza. Esos eran los hombres que estaban acompañando a Pablo. Uno ya sabemos cuál era su propósito: testificar acerca de la transformación de Pablo. Y entonces, así como Bernabé, Tito acompañaba a Pablo. Y en esta exposición que tendrían frente a estos líderes, los apóstoles y los ancianos, llevaba a Tito. Y Tito, ¿saben qué era? Tito era griego. Y cuando decimos que Tito era griego, decimos que Tito no era gentil. Y al ser gentil, quiere decir que no era judío. Y al no ser judío, ¿qué quiere decir? Que no estaba circuncidado. ¿Y para qué iba con Pablo? ¿Cuál sería el propósito de exponer a Tito ahí a que lo circuncidaran? Porque Pablo iba a defender su causa. Pero seguramente pudieron haberle dicho: es que es necesario que te circuncides, porque eso es lo que dice la ley y nosotros creemos en esto. Pablo se estaba exponiendo, pero llevaba a Tito con un propósito. Y el propósito de Dios es que quedara de testigo de lo que iba a suceder en ese concilio. Porque este fue un concilio que se hizo. Ahorita vamos a aprender de eso también. Amén. Amén. Wow, ya me cansé. Pablo se dirige precisamente a Jerusalén, iglesia, a exponer su causa, a causa de una discusión acalorada, fuerte, que había tenido precisamente con estos judaizantes. Como diciendo: a ver, vamos a arreglar este asunto. Vamos a ver quién tiene la razón. Vamos con los líderes para exponer ahí mi causa. A causa de eso va él a Jerusalén. Y como ya sabemos, iglesia, ¿qué estaban enseñando los judaizantes?
¿Qué querían hacer los judaizantes? Querían obligar a los gentiles ¿a qué? A seguir las leyes judías. Por eso les decía Pablo judaizantes. Y dentro de esas leyes judías estaba el circuncidarse. Ellos se tenían que convertir al judaísmo para entonces poder ser salvos. No bastaba con creer en Cristo, sino que necesitaban seguir las ordenanzas de la ley para ser salvos. Y eso es lo que querían hacer ellos. Está muy bien, qué bueno que crees en Cristo, es parte de la salvación, pero es necesario también que sigas las ordenanzas de la ley. Y el circuncidarte es una ordenanza de la ley. Así que si no te circuncidas, tú no puedes ser salvo únicamente por creer en el Señor. Pero ¿sabes algo? Después de que Pablo expusiera a los dirigentes de la iglesia de Jerusalén la verdad del evangelio que él estaba predicando, ellos estuvieron de acuerdo en una cosa. ¿Quieres saber qué cosa? Ellos estuvieron de acuerdo en que la circuncisión no era necesaria para salvación. Pablo expone y resulta que ellos lo respaldan y la circuncisión no era necesaria para salvación. Mira lo que dice el versículo 3 ahí de Gálatas. ¿Qué es lo que escribe Pablo en esta carta a los Gálatas? Porque estos que estaban queriendo confundirlos, y les dice, ni a un Tito, dice, que estaba conmigo, para eso lo puso Dios, como diciendo, de mi lado había que dar testimonio. Dice, con todo ese griego fue obligado a circuncidarse. Ni a un Tito que no estaba circuncidado lo obligaron. ¿Qué quiere decir esto? Es el testimonio de que ellos habían estado de acuerdo, iglesia, en que no era necesaria la circuncisión para ser salvo. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo ellos me respaldaron. Me encanta esto. Sin embargo ellos me respaldaron. Se refiere a los apóstoles de la iglesia, a los líderes a los cuales él subió para exponerles y que le dijeran si algo estaba haciendo mal. Y dice, y ni siquiera me exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Si hubiera sido necesario la circuncisión como los judaizantes le estaban enseñando a las iglesias en Galicia, entonces le hubieran dicho a Tito, circuncídate. Pero Pablo dice, aún hasta las autoridades que eran estos apóstoles estuvieron de acuerdo en que no era necesario circuncidarse. Amén. Podemos imaginar a Pablo diciendo, aquí está Tito, aquí les traje este, él es griego, a ver. Aquí está delante de ustedes, aquí lo expongo delante de ustedes, aquí está, es griego, no está circuncidado, no es judío, pero él cree en el evangelio como yo lo he predicado, que la salvación únicamente es a través de la gracia de Dios, por medio de la fe. Aleluya. Y Tito, ¿saben qué pasó? No fue obligado a circuncidarse. No pudieron debatir el punto de Pablo, porque lo que Pablo estaba enseñando era lo mismo que los apóstoles estaban enseñando. Aquellos que estaban ahí vieron que lo que predicaba Pablo era el mismo evangelio que lo que predicaban los apóstoles, por lo que estuvieron de acuerdo en que no era necesaria la circuncisión para ser salvos. Amén. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues que Pablo estaba viendo amenazado su ministerio por estos hombres convertidos al cristianismo, y le pongo entre comillas, como lo dice Gálatas 2:4. Velo en tu Biblia, por favor. Ve tu Biblia, Gálatas 2:4. Ellos querían poner a los gentiles bajo ¿qué? Bajo las leyes judías. Y por eso Pablo utiliza un término ahí de esclavizarlos. Ellos nos quieren volver a esclavizar de la libertad que ya hemos obtenido en Cristo. Dice el versículo 4, y esto a pesar de los falsos maestros, fíjense cómo dice aquí, introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. No es que los fueran a encerrar, se refiere a que los querían poner bajo las leyes judías, y para ellos era ser esclavizados, porque la salvación únicamente era por la gracia de Dios. Nos quieren volver a meter, o nos quieren meter a su redil, cuando eso no es lo correcto. Dice aquí en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Dice Pablo, incluso todo este alboroto por el cual estoy aquí, tuve que subir a Jerusalén, surgió a causa de estos falsos creyentes, que en realidad eran falsos hermanos, que querían privarnos de la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Tú y yo somos libres gracias a eso.
Somos libres y tenemos en la libertad. Y cuando alguien te enseña algo, cuando los pastores están predicando algo que no es la verdad, lo que hacen es poner cargas en nosotros y un yugo de esclavitud en nuestra vida, cuando sabemos que la salvación es por gracia. ¿Qué libertad, Pablo? ¿De qué estás hablando? La libertad de ser salvos por medio de la fe. Por gracia de Dios por medio de la fe, no por las obras. Nos quieren volver a esclavizar. Nos quieren esclavizar más bien. Quieren que seamos como ellos y sigamos las leyes judías. Eso no es lo correcto. Pablo, iglesia, había sido escogido como instrumento de Dios. Escúchalo, desde el vientre de su madre. ¿Y sabes para qué fue escogido desde el vientre de su madre? Para predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos de nacimiento. Y esto te lo digo, y así lo dice el libro de los Hechos, si mal no recuerdo, dice: este es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles. Es decir, para llevar el evangelio a los gentiles. Yo lo he escogido, imagínate. Si esta puerta, iglesia, se hubiera cerrado, ponte a pensar tantito. Si Pablo junto con Bernabé y Tito no hubieran subido a Jerusalén, no hubieran dicho: no, pues ya, hombre, que se haga lo que dicen estos hombres. Imagínate, ¿tú qué crees que hubiera pasado? Dios hubiera mandado a otra persona, güey. No estuviéramos aquí. Aleluya. ¿Dónde estaríamos nosotros? Porque nosotros en otro tiempo éramos gentiles, iglesia. El evangelio no nos hubiera alcanzado si Pablo no hubiera decidido pelear esta batalla. ¿Sabes algo? No estoy minimizando. El que hizo todo fue Cristo en la cruz del Calvario. Pero después de esa victoria de Cristo, donde venció a la muerte, esta victoria de Pablo en defensa del evangelio que le había sido revelado, hermano, es lo que nos tiene hoy aquí. Sí, por eso dice al final, no accedimos a someternos a ellos. Si ellos se hubieran sometido, iglesia, nosotros no estaríamos aquí. Seguiríamos siendo esclavos de nuestro pecado. No seríamos libres. ¿Te das cuenta cómo es importante esto que hizo Pablo? Luchar por la causa de Cristo. La primera victoria, la de Cristo, claro, nos dio la salvación en la cruz. Pero después la victoria de Pablo en defensa del evangelio es por lo que ahora nosotros, iglesia, estamos aquí. Gracias a que estos hombres decidieron pelear la buena batalla, iglesia. Amén. A veces pensamos que lo que muchas veces estorba o se opone a la iglesia, lo que muchas veces detiene el crecimiento de las iglesias o impide que el evangelio llegue a más lugares, son cosas muy evidentes, ¿no? Es que están los satánicos, y están haciendo amarres y todo esto y lo otro, y eso impide que la iglesia y que nosotros aceptemos a Cristo, y por eso pues seguimos así. Porque yo tengo una hermana que se dedica a la brujería y a mí me hicieron un amarre y a mí me hicieron, pensamos que son cosas así evidentes, o no, es que ahí por el colegio están los de la Santa Muerte, tienen ahí su altar y todo, y por eso no crecemos, porque pensamos que muchas veces, te digo algo, la realidad de las cosas es que la mayoría de las veces el problema somos precisamente nosotros, los mismos cristianos. Pero le damos echando la culpa a todo. Somos muchas veces las falsas enseñanzas, como lo menciona Pablo, los falsos maestros, los hijos conformes, que quieren ver en la iglesia un show, un espectáculo, que vienen a la iglesia no a aprender, sino vienen a ver qué van a hacer ahora los de la alabanza. Son esas enseñanzas las que nos confunden. Son esas enseñanzas las que ponen cargas en nosotros que no podemos llevar, iglesia. Son esas enseñanzas o son estos hombres los que tergiversan. Y digo tergiversan porque el hermano René me corrigió. Yo decía transgiversan y es tergiversan, ¿sí? Él me corrigió, ya lo recibí, ya lo verifiqué y efectivamente yo estaba mal. Él me dijo eso, amén. Y desde ese momento lo empecé a odiar, iglesia. Pero no, a ver, dígame usted, ¿cómo se le ponen las patas al pastor? Hermano, véngase aquí, 3 María sin que sea. No, iglesia, ¿sabe algo? Amén. Quiere decir que él estaba poniendo atención en lo que estaba diciendo. Y yo se los he dicho, si ven y escuchan algo, espero no del evangelio, bueno, eso no es del evangelio, pero
Si escuchan algo, díganmelo, corríjanmelo, soy hombre también. Gracias, hermano René. Entonces tergiversan el evangelio. Eso es lo que aparta a las personas de la verdad de Cristo, iglesia. Y eso es lo que destruye la iglesia de Cristo también. Pero Pablo libró esta batalla. Amén. Ya se quiere ir, ya estamos bien, ya voy a acabar. Digo, ya voy a acabar la introducción. Porque se ríe de nervios, ¿verdad? Pablo libró esta batalla. Una batalla muy importante contra estos falsos hermanos, para que nosotros también podamos vivir en la libertad que Cristo nos dio. Amén. ¿Y sabes algo? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿No sabe o sí? Necesitamos pelear por el evangelio. Pero para pelear por el evangelio, necesitamos primero nosotros, iglesia, estar en el evangelio, vivir en el evangelio. Pablo vivía el evangelio, y entonces por eso podía pelear, y por eso lo mejor de todo, lo respaldaba Dios. ¿Quieres el respaldo de Dios? Necesitas vivir con Él. Necesitamos pelear por la causa de Cristo, iglesia. ¿Para qué? Pues porque hay hermanos perdidos, hay hermanos perdiéndose en estas doctrinas. Tenemos que ser celosos. Yo quiero que vayas al libro de los Hechos, porque quiero que veas más a fondo esta batalla. ¿Te das cuenta cómo la Biblia se relaciona tanto de Gálatas? Estamos viendo Gálatas, pero en Hechos está mucho de esta verdad. Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 11, Reina Valera, búscalo en tu Biblia, por favor. Tiene un título ahí: Concilio de Jerusalén. Amén. Amén. Dice así el texto: entonces, algunos que venían, ¿de dónde? De Judea. ¿Quiénes eran estos? Pues los judaizantes. Enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban a los hermanos? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mal de entrada, pero bueno, era lo que enseñaban. Y esto es lo que Pablo estaba discutiendo. Y fíjate en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos. Escucha, es lo que te había dicho. Ellos habían discutido y por eso habían subido a Jerusalén a ver, pues vamos a solucionar este problema. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros, donde iba Tito, de otros de ellos, a los apóstoles. ¿Y a quiénes? A los ancianos. De esto es de lo que habla el texto en Gálatas. Y estamos viendo Hechos. Y ahí nos dice con quiénes subieron, con los apóstoles. Estos son los que conocemos, y dice Gálatas, de cierta reputación. ¿Ok, iglesia? Y dice, ¿para qué subieron? Para tratar esta cuestión, este asunto, esta diferencia que había. ¿Qué cuestión? Pues que querían ellos que se siguieran las leyes para salvación. El caso de la circuncisión es el ejemplo más clásico. Entonces dice aquí el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, es decir, iban para Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. En el versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, ya llegaron ahí, fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, no son los mismos los judaizantes, sino los fariseos también tenían esta idea y esta creencia. Dice que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahí entra y vemos a Pablo, que está ahí ante el concilio, ¿sí? Precisamente exponiendo, como dice Gálatas, ¿verdad?, en privado la causa, lo que estaba diciendo. Versículo 7, y después de mucha discusión, ¿quién dice ahí que estaba? Pedro. Era uno de los que estaba ahí, de los líderes que estaba ahí. Uno de los apóstoles, dice, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando
por la fe sus corazones. No hizo diferencias entre judíos y gentiles, no hizo diferencias. Les dio el Espíritu Santo, una muestra testigo de que delante de Jesús, que lo que Él quería, que lo que Dios quiere es que su pueblo se una en uno solo. Y eso es lo que sucedió, iglesia, por lo menos para los que creemos en la verdad. En lo que sigue del capítulo 2 nos va a hablar acerca de esto. Pero eso es lo que había pasado. Versículo 10 dice aquí: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Pedro los confronta a los líderes que están ahí, donde estaba también Pablo, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Para qué quieren que se circunciden? ¿Para qué quieren que sigan las leyes judías si ni nosotros hemos podido cargar con ellas? Por favor, antes creemos, dice Pedro, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gloria a Dios, porque la salvación es para judíos, para gentiles, para quien sea aquel que cree en el Señor es salvo. Aleluya. ¿Saben lo que dijo Pedro aquí? Lo que dice también Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Era lo que les estaba diciendo Pedro, pues esto era lo que predicaba Pablo. Porque tientan al Señor, dice Simón Pedro, añadiendo cosas, poniendo cargas para cumplir, para ser salvos, cuando el mismo Dios nos ha perdonado por su gracia. No necesitó nada más que su gracia. Si fuera por obras, iglesia, todos estaríamos condenados. Pero gracias a Dios que somos salvos por medio de que creemos en Él. Hermanos, por eso esta serie tiene un nombre. No sé si lo recuerdas, pero yo te dije que el título de esta serie, esta es una serie de todo el estudio de Gálatas, inamovibles en la justificación por medio de la fe. Porque ahí es donde tenemos que estar nosotros. Tenemos que permanecer firmes en esta verdad, iglesia, que somos salvos únicamente por gracia de Dios, por medio de la fe. Amén. Amén. Muy bien, iglesia. Finalmente, ahora sí, para terminar, Pablo, en la carta a los Gálatas, versículo 5, dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué no se sometieron? Dice: para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sabes algo? No se achicaron, no se dejaron amedrentar. Es más, tuvieron los aprestos para subir allá con los líderes y exponer: aquí estoy, esto es lo que estoy diciendo, está mal, corríjanme. Está mal lo que estoy predicando, díganme ustedes cuál es lo correcto. Se dieron cuenta que era lo que ellos mismos predicaban. No se hicieron menos. No les dio temor presentarse ahí. Ni Pablo, ni Bernabé, ni Tito accedieron a someterse, a doblegarse ni un solo instante delante de estas falsas enseñanzas y delante de los judaizantes, iglesia. Amén. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Esto no lo hicieron para sus intereses. Es muy fácil pelear por nuestras causas. Es muy fácil decir: yo voy a hacer todo el esfuerzo porque quiero conseguir esto, porque quiero salir de esto. Es muy fácil pelear por tu propia causa. Pero cuando tú peleas por una causa que no es tuya, entre comillas, porque realmente la causa de Pablo era Cristo. Para mí, ¿qué dice Pablo? El vivir, el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Y el vivir, qué es? Es Cristo. La causa de Pablo era Cristo. Y esa es la causa que tiene que ser la de nosotros, iglesia, si realmente creemos en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Esto queda demostrado con esto. No peleaba para sus propios intereses, sino para que el Evangelio de verdad permaneciera en ellos, permaneciera intacto, y por medio de ellos siguiera siendo comunicado como es debido. ¿Sabes algo? Esa es nuestra tarea. ¿Sabes algo? El Evangelio, este Evangelio que Pablo predicaba, es el mismo Evangelio que yo te estoy predicando el día de hoy. El mismito, y no soy Pablo, pero el Evangelio sí es el mismo, porque no hay otro Evangelio. Así es, amén. No hay otro Evangelio, sino que él predica Cristo. Es el Evangelio que tú recibes. Hermanos, nosotros tenemos que valorar eso. ¿Para qué? Para que la puerta que Dios decidió abrir
a los gentiles, a aquellos que no eran los judíos, siga estando abierta, iglesia. Nosotros somos una extensión del Evangelio de Cristo. Ustedes y yo tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que pelear la batalla. Estamos muy callados, viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos da vergüenza exponer a Cristo. Nos da temor exponer la verdad. Nos da vergüenza presentarnos. Bueno, a veces a mí me da vergüenza que unos digan que son cristianos y la verdad no vivan como cristianos, dentro de donde yo estoy incluido también. Hermanos, eso tiene que cambiar. Tenemos que ser celosos de esta verdad que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Tenemos que luchar, y cuando tú te topes un hermano, no te estoy diciendo que lo mandes directamente al infierno, como posteriormente lo voy a estar haciendo yo ya con los que no vengan, mandándolos al infierno. No, hermano, te estoy diciendo que le hables de la verdad. Esto es lo que Dios ha hecho en mí. Yo no tengo una varita mágica, Dios no es una varita mágica, pero Él ha cambiado y transformado mi vida. No sé cómo explicártelo, solo te puedo decir que si tú te acercas al Señor con fe y creyendo y te comprometes con Él, Él lo va a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo imagino a Pablo delante del concilio con esa seguridad. Sí, ya sé que ustedes son los líderes, ya sé que ustedes tienen todo el conocimiento del mundo, pero a mí Dios me reveló una verdad, y esta es la verdad que yo predico. Yo no veo a Pablo ahí asustadito delante de, ay, Pedro, Juan, los discípulos del Señor, Santiago, el hermano. No, Pablo se paró con aprestos delante del concilio y subió ahí y presentó el Evangelio de Cristo, y ellos se dieron cuenta que lo que Pablo predicaba era lo que ellos mismos estaban predicando. Amén, iglesia. Amén. Esa es la verdad que nos ha sido encomendada. Así que ustedes y yo tenemos una tarea, iglesia. Poner el split de la... No, tenemos una tarea, iglesia. Defender el Evangelio de Cristo. Defender el Evangelio de Cristo. Hay muchas personas que se están perdiendo porque no conocen la verdad. Están en la comodidad. Si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien, predíqueles a Cristo. Al Cristo que usted está conociendo aquí. Sé que hay alguna hermana muy contada que sí lo hace, y le doy gracias a Dios y gloria a Dios por su vida. Porque lo que está haciendo es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Así que si usted conoce a alguien que no está en la verdad, que no le dé temor. Siempre estamos callados. O peor aún, si conoce a alguien que se apartó, háblele de Cristo. Acérquelo al Señor. Predíquele el Evangelio que usted está conociendo. No sea egoísta. Amén. Amén. Lo va a hacer. Amén. Lo vamos a hacer, dijo el otro. Amén. Amén. Tenemos que pelear por la causa de Cristo, iglesia. Hermano, tenemos que pelear por la casa. Esta es tu casa, es nuestra casa. El hermano René dijo algo, la verdad que a mí hermoso en la mañana cuando empezaba la alabanza, y dice, no hay nada mejor, o sea, espera uno este día para llegar aquí con los santos y poder congregarnos a alabar a nuestro Dios. Esa es la libertad que Dios nos ha dado. No perdamos eso, iglesia. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Yo te doy gracias una vez más. Gracias por la bendición que nos diste de congregarnos una vez más. Gracias por la bendición que me das a mí de ver a mis hermanos y poder compartir con ellos de manera muy sencilla, Señor, el Evangelio, Dios, Padre, porque así es tu palabra, Señor, de manera sencilla, sin complejidad, Dios, sino simplemente exponiendo lo que ya está establecido y lo que ya está escrito, Padre. En tus manos nos ponemos, Dios, en esto que resta del día, en la semana, Padre, y yo te pido, Dios, que tengas a bien en nosotros, Señor, durante este mes, Señor, durante este tiempo, Señor, realmente aprovechar la Semana Santa, Señor, para lo que es, Señor, un tiempo de reposo, un tiempo para estar en tu presencia, un tiempo para dedicarlo a ti, Señor, que realmente podamos aprovechar este tiempo como tú, Señor, lo demandas, Padre. Toda la gloria, Dios, y toda la honra sea para ti, iglesia. Nos vamos de este lugar, mas no de la presencia de Dios, recordándoles siempre que somos hijos de Dios, tanto aquí como fuera de la congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga.